Son las 12 del mediodía con 17 minutos en todo el país y claro que estamos al aire. Vos mirarás esto y dirás, mirá cuánta reminiscencia, una radio espica, mirá ese micrófono donde está colgado el banderín de CX48. Realmente son artículos de la riquísima historia de la radio en Uruguay y es de lo que vamos a hablar porque recibimos a nuestro invitado que es Carlos Hernández Grene, que es periodista y es escritor. Bienvenido a la Mañana del 11. Bueno, muchas gracias, muy amable y buenos días para todos, la audiencia de la Mañana del 11. Bueno, contanos, porque vos presentaste un libro que se llama Uruguay al aire, 100 años de nuestra radio. Si tendrá cosas para decir la radio en Uruguay, me imagino. Una rica historia, quizás el proyecto social y cultural más importante del siglo XX cuando incursiona en nuestro país, con todo lo que conllevó la radio y con todas las áreas de nuestra cultura y de la sociedad en las cuales se involucró. Somos tres autores, Julio Fablet, Carlos Hernández Grene, que es quien está aquí contigo, y Federico Taranto. Y el día de mañana vamos a estar en Azotea de Aedo presentando con estos artículos antiguos que mencionaba hoy y que el director los tomaba, que forman parte de la puesta en escena de la presentación del libro. La idea es invitar al público, al que esté presencial, que viaje en el tiempo y se pueda involucrar con algunas cosas de cómo era la vieja radio de la década del 20 en adelante. Una radio que tiene dos tiempos muy diferenciales, antes de la televisión y post televisión. Y bueno, por ahí el recorrido de esta exposición y esta presentación del libro abarca estos 100 años en una hora y cuarto de presentación del libro, donde hablamos de muchas anécdotas y de muchos récords en radio que tiene Uruguay. Me imagino, y da para hablar mucho, ¿no? Pero vos marcabas una época, podríamos decir, ATV y DTV, ¿no? Antes la televisión y después la televisión. Y yo te iba a preguntar la irrupción de la tecnología, ¿no? ¿Verdad? De lo que son las plataformas para reproducir música, lo que son las distintas opciones que hoy tiene un comunicador para llegarle a sus oyentes, a sus televidentes. Digo, ¿no marcó eso también un antes y un después? La magia, la radio sigue siendo una magia impresionante e inigualable, pero ¿no ha habido otro mojón que ha marcado un antes y un después en la radio? Sí, hubo uno que fue en la década del 50, cuando las tecnologías nuevas llegaban a Uruguay y ya se empezaban a escuchar los discos de pastas. Las viejas vitrolas ya quedaban obsoletas totalmente y llegaban esos discos de pasta que tenían una cantidad de compilaciones musicales adentro de lo que no contenía anteriormente la vitrola. Y además las revoluciones de velocidad cambiaron y en la década del 50 llega ese aparatito chiquitito de cuero que es la espica. La espica vino a revolucionar el mercado de la radio, porque a partir de ese momento la radio sale del hogar. Y conjuntamente coincide con la televisión prácticamente, porque la radio antes del 50, antes de la incursión de la televisión, la radio era parte del hogar. La gente se reunía a merendar, a almorzar, a cenar en torno a la radio, a escuchar los radioteatros. Cuando llega la espica, la radio sale del hogar. La radio sale y es escuchada en cualquier espacio público. Se transforma en privado. portátil. Sí, es portátil. De hecho, las espicas traían un tirador de cuero que se la colgaban en aquel momento y salían por todo Montevideo, bueno, después por todo el interior del país también. Ese fue el primer mojón tecnológico que se marca en la historia de la radio, ¿no? Las revoluciones de disco que llegan para implementar una nueva onda musical en el Uruguay y la llegada de la espica. Ya en la década del 90 y principios del siglo XXI se registra lo que tú mencionabas hoy, las incorporaciones web, la posibilidad de tener una televisión dentro del estudio. Ahí hay como una sinergia en audiovisual que pierde un poco la magia de la radio, pero hay algunas emisoras que lo probaron en algún momento, quizás no dio mucho resultado, pero bueno, eso hizo que la web nos escucharan de cualquier parte del mundo. Si yo puedo escuchar radio hoy desde cualquier plataforma tecnológica, a través de mi celular o a través de un computador portátil, en cualquier parte del mundo solamente con una conexión Wi-Fi. Entonces digo, la tecnología ha avanzado y la radio se ha adaptado a esos cambios tecnológicos. ¿Qué hay de los nombres y las figuras, los grandes hacedores de la radio, ¿no? Porque también tenemos una época en la que hombres y mujeres, locutores y locutoras que engalanaban con esas voces prodigiosas los programas, las presentaciones, y luego se fue abriendo un abanico impresionante con la incursión de mucha gente, mucho talento joven, se empezó a profesionalizar, a institucionalizar, se empezaron a hacer cursos, bueno, la academia, digamos, también se unió a lo que era la profesionalización
de lo que es la comunicación en radio? Yo creo que hubo una escuela marcada en la década del 20, en la década del 30 y parte de la década del 40, en el cual surgieron muchos referentes, hombres y mujeres, que marcaron un camino a seguir. De hecho, si uno ve la política, por ejemplo, como un ejemplo en esto que estamos planteando, el perfil del político y la identidad del político ha variado desde del siglo XX al siglo XXI, totalmente. En aquel momento era inadmisible que un comunicador se presentara con una camisa, por ejemplo, sin un saco y sin una corbata. Era el clásico comunicador, tenía que estar bien trajeado, con una corbata y con una impronta en su voz que captara la atención, al igual que el político, por ejemplo. Y eso fue variando a lo largo de los años. Quizás porque los referentes también se iban renovando, iban trayendo su propia impronta. Pero en la incursión de la televisión, muchos referentes de la radio se cruzaron de medio de comunicación. Y ahí hubo que hacer un reinvento en la radio. Ahí la radio se tuvo que ajustar totalmente y sacar el esquema viejo que ya estaba como bastante gastado, porque bueno, la atención estaba en la televisión. Pero los referentes continuaron. Y en época de dictadura, por ejemplo, se destacaron otros grandes referentes de la comunicación que de alguna u otra manera inculcaban la información de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Es decir, referentes hubo siempre, en todas las áreas, tanto en el deporte, con Carlos Solé, por ejemplo, con la información, como por ejemplo Héctor Amengual, en Radio El Espectador. Es decir, hubieron muchos referentes que marcaron escuela. Y yo creo que van a seguir saliendo referentes, porque bueno, esas improntas de alguna u otra forma se van heredando y van generando un nuevo molde en el comunicador. Además, bueno, también, como pasó en otros rubros, no solo de la comunicación, sino de la vida diaria, comercial, etcétera, se ha atomizado un poco, ¿verdad? Porque hoy tenemos radios de AM y de FM, una cantidad enorme. Acá en Uruguay, independientemente de que en una aplicación de teléfono, como tú decías, escuchás radios de cualquier parte del mundo en tiempo real, pero en Uruguay hay muchas radios AM y FM, grupos que se han fusionado, radios que, bueno, la aparición de radios comunitarias, o sea que el abanico se ha abierto muchísimo. ¿Se perdió aquella naturalidad que tenía la radio? Yo creo que a partir de la década del 60 se pierde un poco esa naturalidad, esa identidad de la que tiene la radio, ¿no? Porque bueno, es una radio que está sostenida desde otro lugar, nuevamente vuelvo, la televisión estaba totalmente en auge y era lo que más captaba la atención. Pero es curioso que en la década del 90, cuando comienzan a aparecer las radios comunitarias, la radio siente que hay un jaque en su misma esencia, ¿no? Se empiezan como a colar ondas que no estaban reguladas y que de alguna manera necesitaba una regulación para no pisar una onda de otro tipo de emisora comercial. Eso generó un conflicto en aquel momento del 90, porque surgieron muchas radios comunitarias. Y ahí lo que yo creo que la radio comunitaria llegó para rescatar la esencia de lo que la radio había sido cuando recién nació, que era estar al lado de la gente, al lado del vecino, en las situaciones y en las circunstancias que sucedían en los barrios. La radio había perdido ese tenor y la comunitaria lo vino a rescatar. Por eso fue importante la incursión de la radio comunitaria y más importante el marco regulatorio que logra decir que bueno, que exista un dial donde todos podemos ser parte. Pero con la web también surgieron otras tantas radios más que no están identificadas ni con AM ni con FM, pero que bueno, que de alguna u otra forma captaron su público. Y enfrentaron, se me ocurre, un problema. Las radios siempre dependieron también de publicidad, pero a medida que pasó el tiempo se enfrentaron a la problemática de justamente, quizá por la atomización, la gran cantidad de medios que hay, de bueno, conseguir las pautas publicitarias como para poder sostenerse, y eso ha generado conflictos que ha motivado incluso un cambio en la estructura comercial de lo que son las radios. O sea que la parte publicitaria también ha cambiado. La parte publicitaria cambió mucho. En la década del 50 y anterior a la década del 50 era muy común que las grandes multinacionales auspiciaran programas de radio, de entretenimientos o estuvieran aliadas a un informativo en particular. Eran grandes empresas que aportaban un gran caudal de dinero para las emisoras. Emisoras que eran con una estructura comercial muy fuerte, porque cada emisora tenía su propia fonoplatea, sus propios conductores, sus propios músicos, sus propias orquestas. Eran grandes empresas.
Ya cuando esto comienza a abrirse más a lo que es la publicidad y el comercio, evidentemente hubieron algún traspié que otro. Muchas radios comenzaron como a juntarse, empezaron a nacer ya próximo a la década del 20 complejos audiovisuales en los cuales estaba la radio y la televisión juntos. Bueno, hoy hay muchos ejemplos de este tipo y la torta publicitaria y comercial tuvo que tener un reparto en ese sentido. Pero yo creo que también hubo un tema importante ahí que lo quiero mencionar, donde la FM comienza a tener otro tipo de identidad. Porque hoy en FM podemos escuchar informativo transmitido en directo desde una AM, porque bueno, hay empresas comerciales que unificaron criterios en radio y Hay radios que tienen AM tienen FM también. informativos de televisión que salen por la radio también, Exacto. que son de repente propiedad del mismo grupo. O sea, ha mutado mucho lo que es la estructura y el vínculo entre los medios, creo que un poco atendiendo la demanda, ¿no? De que hoy el oyente y el televidente quiere tener absolutamente todo en tiempo real en el mismo lugar. Entonces obliga a esos grandes medios a decir, bueno, busquemos de cómo podemos estar satisfaciendo la demanda de ese oyente o de ese televidente. Los tiempos han cambiado radicalmente. Bueno, 100 años. 100 años. Si hablamos de repente de, ¿te acordás cuando en los 90 que no había celulares? En los 90, estamos hablando 30 años para atrás, imaginemos 100, digo, el cambio es absolutamente abismal. Qué bueno que lo hayas podido plasmar en un libro, que seguramente será de mucha atracción de muchos. Ya has hecho algunas presentaciones y bueno, como siempre, ¿no? La magia del libro, que vive, resiste y perdura, permite de alguna manera congelar, embalsamar esa rica historia de la radio en este trabajo que has hecho. Sí, es un libro que tiene muchas imágenes acompañado de relatos muy pintorescos de todas las décadas de estos 100 primeros años de la radio y el lector va a poder encontrar, bueno, ahí en la imagen se está viendo una cantidad de fotos de todos los tiempos, de grandes referentes y grandes eventos socioculturales que marcaron la historia del país acompañados por la radio. Sin duda. Y la magia que nunca morirá de la radio, porque la televisión tiene una cuestión fabulosa que es la imagen y que vale más una imagen que 1000 palabras, pero la magia de la radio es insustituible por sus palabras y por sus silencios, que también juegan mucho en este medio de comunicación. Carlos, yo te agradezco que hayas venido a nuestro programa a contarnos la historia, a mostrarnos este libro y bueno, damos por descontado de que va a tener mucha avidez de los lectores por enterarse de qué trata. Bueno, muchas gracias y la invitación es para mañana en Azotea de Aedo a las 20 horas. Aunque llueva, lo vamos a realizar igual porque hay un espacio cerrado y esperemos que, bueno, que nos acompañen en esta rica historia de la radio y la invitación es a viajar en el tiempo acompañado de la radio. Muchas gracias, un placer. Tenemos que hacer la tanda a las 12:30 del mediodía, ya volvemos para cerrar la mañana.